la memoria vamos a ver en este video. Específicamente vamos a ver qué tipos de memoria se van a ir procesando en diferentes partes del cerebro. En primer lugar encontramos la memoria sensorial, que es este resto mnémico que queda después de haber recibido una impresión en los sentidos, ya sea auditiva, ya sea visual, sí, también tenemos en los otros sentidos, pero generalmente las más estudiadas son estas, la auditiva y la visual. Ambos estímulos son procesados por lóbulos sensoriales, ¿sí? La auditiva por el lóbulo temporal y la visual por el lóbulo occipital, ¿sí? Entonces vamos a decir que la memoria sensorial va a ser procesada, ¿sí?, por los lóbulos sensoriales. También tenemos memoria sensorial táctil, ¿sí?, que se ubicaría en el lóbulo parietal. Por eso en cualquier lóbulo que procese los sentidos, ¿sí?, que son todos los que están desde rolando para atrás, van a poder procesar la memoria sensorial. Bien, en segundo lugar vamos a tener la memoria trabajando, ¿sí? Otros le dicen memoria a corto plazo, pero sería esta memoria que utilizamos, en donde almacenamos información para ser utilizada, como por ejemplo recordar un número de teléfono hasta que lo marcamos, o que nos den las instrucciones para llegar hasta tal lugar, ¿sí?, y almacenar esta información y dirigir nuestro comportamiento o nuestra conducta, ¿sí?, para llegar a este lugar en base a la información que hemos almacenado. Por ejemplo, quiero ir hasta el kiosco de la vuelta, ¿sí?, no sé dónde queda el kiosco, pregunto dónde queda, me dicen tenés que llegar a la esquina, doblar y a 3 casas va a estar el kiosco. Yo todo este recorrido lo tengo que hacer recordando lo que me han dicho. Bien, esa es la memoria trabajando. Almacena información para que guíe mi conducta, ¿sí?, para realizar determinada acción. Algo tan complejo, ¿sí?, obviamente va a estar almacenada o va a ser procesada, ¿sí? Esto es muy importante, hay que diferenciar entre almacenamiento y procesamiento. Va a ser procesada por el área prefrontal, que es la que se encarga de los aspectos más complejos de nuestra cognición. Les decía esto de que es muy importante diferenciar entre el lugar donde se almacena y el lugar donde se procesa la memoria. El lugar donde se procesa es el lugar que, digamos, se va a activar cuando nosotros utilizamos determinada memoria, ¿sí? Si nosotros estamos utilizando la función la memoria trabajando, ¿sí?, por ejemplo, estamos tratando de recordar un número de teléfono o estamos tratando de recordar algo que nos ha dicho alguien, ¿sí?, en un corto periodo de tiempo, estamos utilizando la memoria trabajando, el área prefrontal es la que se va a activar. En cambio, el lugar en donde se almacena la memoria es el lugar donde han quedado las huellas de memoria, ¿sí? Es decir, en donde la información ha sido procesada y almacenada. Eso va a depender de cada uno de los estímulos, ¿sí? Si nosotros estamos hablando del recuerdo de una imagen, ¿sí?, y esa imagen va a estar almacenada en el lóbulo occipital. Si estamos recordando cómo sonaba una canción, y entonces ese recuerdo va a estar almacenado en el lóbulo temporal. O si estamos hablando de recordar el frío que pasé ayer a la mañana, lóbulo parietal, una sensación corporal. ¿Bien? Sin embargo, el procesamiento de la memoria se puede dar en otra área del cerebro. Bien. Después tenemos las memorias de largo plazo. Es muy importante saber que para que una memoria pase de corto plazo a largo plazo, es necesario que este recuerdo, esta información, sea procesada por el hipocampo, ¿sí? Si el hipocampo no existe, no podemos pasar de la memoria de corto plazo a largo plazo, es decir, no podemos almacenar nuevos recuerdos. Las personas que pierden el hipocampo, ¿sí?, sufren de una enfermedad que se llama amnesia anterógrada, o una condición que se llama amnesia anterógrada, en donde la persona no puede almacenar o no puede recordar nada nuevo de lo que le pasa. Bien.
En la memoria de largo plazo tenemos diferentes tipos de memoria. Tenemos la memoria semántica, ¿sí? Que, como ustedes saben, es información que recibimos acerca del mundo exterior, como por ejemplo, cuál es la capital de Argentina, dónde se encuentra el obelisco, ¿sí? O qué es el inconsciente para Freud. Esa es información que tenemos acerca del mundo, como muchos lo llaman la cultura general, ¿sí? Lo que aprendieron en la escuela, lo que aprenden en la universidad, cosas que se van enterando. Esa memoria, como tiene un alto contenido conceptual, ¿sí? Y que los conceptos son básicamente palabras, generalmente se procesa en el lóbulo temporal. Por otro lado, tenemos la memoria episódica, que son las cosas que nos han sucedido a nosotros, ¿sí? El primer día de facultad o el último asado que comimos, ¿sí? O la última juntada con amigos, son episodios de nuestra vida. Esa se procesa en el hipocampo. Después, atención que digo que se procesan, no se almacenan allí, ¿sí? Nosotros perdemos el hipocampo y vamos a seguir teniendo los recuerdos de las cosas que pasamos con nuestros amigos. Pero para poder evocarlos generalmente, ¿sí? Es el hipocampo el que va a, procesarlas. Bien, semántica episódica. Después también tenemos memorias procedimentales, ¿sí? Que son llamadas no declarativas porque no se necesitan palabras para expresarlas. Las procedimentales son procedimientos, las cosas que hemos aprendido a hacer a lo largo de nuestra vida, como por ejemplo escribir en computadora, escribir a mano, caminar, andar en bicicleta, andar en auto, ¿sí? Hacer alguna comida. Son procedimientos, ¿sí? Jugar al ajedrez. Las memorias procedimentales se almacenan en los ganglios basales. Y finalmente tenemos la memoria espacial, ¿sí? Que es esta capacidad que tenemos para recordar direcciones, ¿sí? Recorridos, para saber que para llegar a la facultad tengo que irme hacia la colonia y que la colonia queda en tal lado, ¿sí? Que tengo que ir por tales calles. Eso es memoria espacial. Y se encuentra, esta vez sí, almacenada en el hipocampo. Esto se descubrió que se encuentra almacenada aquí gracias a un estudio que se hizo con taxistas londinenses. Londres es una de las ciudades más complejas, ¿sí? Y los taxistas, antes de que existiera el GPS, debían aprenderse los recorridos de memoria. Se les hizo un estudio de neuroimagen a estos taxistas y se descubrió que mientras más años llevaba ejerciendo la profesión, mayor era su hipocampo, es decir, que este aprendizaje de calles y demás había sido almacenado en su hipocampo. ¿En qué sentido era más grande? Que las neuronas del hipocampo tenían más conexiones, ¿sí? Había mayor ramificación dendrítica, dendritas más extensas, las neuronas se conectaban más entre sí. Entonces, gracias a eso se pudo determinar que la memoria espacial se localiza en el hipocampo. Bien, eso con respecto a memoria. Y nos había quedado pendiente otro tema de la unidad 6, que es lenguaje. Lenguaje es muy simple, ¿sí? Ahora lo vamos a ver muy superficialmente, ya más adelante, en tercer año, lo vamos a ver más en profundidad. Pero, ¿qué tenemos que saber del lenguaje? En primer lugar, tenemos que saber que el lenguaje se ha desarrollado en humanos gracias a que el cerebro ha ido desarrollando áreas específicas o especializadas en la producción del lenguaje. No cualquier cerebro puede producir el lenguaje. Necesita tener dos áreas muy importantes. ¿Y cómo se descubrió esto? Porque en personas que se han dañado estas áreas es imposible que se desarrolle el lenguaje de manera normal. ¿Cuáles son estas áreas? Por un lado tenemos el área de Broca, ¿sí? Que se encuentra en el lóbulo frontal izquierdo. En el derecho no hay, ¿sí? Solamente está en el izquierdo.
lóbulo frontal izquierdo. El área de Broca, dado que está en el lóbulo frontal, podemos suponer que tiene que ver algo con el movimiento. Y específicamente, sí, el área de Broca se va a encargar de los movimientos, de producir los movimientos necesarios para hablar y escribir, ¿sí? Todos los pequeños movimientos que nosotros hacemos para poder pronunciar de manera adecuada las diferentes palabras o para poder escribir están regulados por el área de Broca. Cuando una persona se daña el área de Broca, ¿sí?, va a tener esta imposibilidad para producir los movimientos necesarios para el lenguaje. Su habla va a ser torpe, lenta, ¿sí?, y casi inentendible. La persona va a comprender hasta cierto punto lo que le dicen, sí, pero cuando quiera decir algo no lo va a poder hacer porque no va a poder mover de manera adecuada su boca. Por el otro lado tenemos al área de Wernicke. El área de Wernicke se encuentra en el lóbulo temporal izquierdo, ¿sí? El lenguaje está lateralizado, vamos a decir, en el hemisferio izquierdo. El área de Wernicke está entonces en el lóbulo temporal, que es el que se encarga de procesar los sonidos, ¿sí?, y de darles un sentido en el área auditiva secundaria. Lo que le pasa a las personas que se dañan el área de Wernicke es que no pueden comprender lo que otros dicen, ¿sí? Y cuando ellos hablan, lo que dicen no tienen sentido. Entonces vemos que el área de Wernicke es muy importante para la comprensión del lenguaje, ¿sí? Estas son entonces las dos áreas que necesitamos sí o sí para poder producir de manera normal el lenguaje. Cuando estas áreas se dañan, ¿sí?, la persona pierde la capacidad de producir el lenguaje de manera adecuada. Si se daña el área de Broca, la persona, si bien comprende hasta cierto punto lo que otros le dicen, cuando intenta expresarse no lo puede hacer porque los movimientos que puede hacer con su boca son limitados. Y el área de Wernicke, ¿sí?, cuando esta área se daña, la persona ya no comprende lo que le dicen, ¿sí?, sabe que le están hablando, sabe que están diciendo palabras, pero la persona no comprende el significado de las palabras que escucha. Y cuando intenta hablar, cuando habla, puede hablar, habla muy bien, habla incluso mucho, ¿sí?, una persona con afasia de Wernicke, es decir, una persona que se ha dañado el área de Wernicke, pero lo que dice carece en su mayoría de sentido. Entonces, si no tenemos estas áreas, ¿sí?, la comunicación se vuelve imposible.